Desde los orígenes del hombre siempre hemos tenido una relación muy directa con el tema de las drogas. En el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, en los primeros Homo sapiens, siempre que ha habido una excavación se han visto algún tipo de semillas, de hongos, alucinógenos, plantas para salir del estado consciente e intentar llegar a algo más. Llegar a un estado fuera del consciente, como que sería lo más próximo a un dios o a otro mundo que no sea este. Luego ya en Homero, por ejemplo, en el siglo octavo aparecen sus escritos donde se ve que la droga se utiliza para la guerra, para aumentar la violencia de los soldados y para que tengan menos sueño y sean más manipulables. Eso ya en el siglo XX, por ejemplo, los nazis, el pervitin, la primera metanfetamina que se inventa, es una planta ya generada completamente por el hombre y manipulada, es realmente su gran arma, ¿no? Se hace con los estudiantes y se ve que pueden estar 10 días enteros estudiando, rindiendo bien, sin bajar su capacidad intelectual y funcionando de maravilla, aumentando incluso su capacidad de violencia, de ser agresivos. Entonces, claro, el soldado, eso es una maravilla que funciona muy bien. Funciona mejor que los Panzer y que la Luftwaffe. Tanto por tierra y por aire, todos esos soldados van drogados con estas drogas y por eso es ese avance tan estratégico y tan magistral en la guerra como hicieron los alemanes. Ese avance que nadie se podía esperar. ¿Por qué? Porque no había hombres capaces de poder aguantar ese ritmo. Luego los ingleses, en el momento que cogen el primer avión y se dan cuenta de que están usando esa droga, ellos ya también meten otra droga, la benzedrina, la primera anfetamina, que también lo que hace es aumentar la violencia del ser humano, aumenta su confianza en sí mismo y aumenta su moral, por lo que también todos los soldados ingleses, luego ya los norteamericanos, empiezan a utilizar esas drogas y al final pues todos los soldados en la Segunda Guerra Mundial, por desgracia, estaban drogadísimos. Que cuando termina la guerra es el problema, que era como que esas drogas no estaban legalizadas y luego el tratamiento, pues había muchos que se les abandonaba y hubo muchísimos problemas ahí. Luego ya fue el FBI el que empieza a estudiar drogas para en la Guerra Fría sacar información, quitar la conciencia del ser humano, pero para ver si le podían sacar la información. Aparece el LSD, el ácido lisérgico, pero se experimenta sobre todo con la juventud, algo que se ha hecho casi siempre, de forma un poco oculta, pero casi siempre se ha hecho, ¿no? Con los hippies. Ese movimiento que parece que esa droga era de ellos, pues no, esa droga parece que está hecha por el ejército y para sacar ese tipo de información. Y se dan cuenta que no sirve realmente, que la persona efectivamente se sale, alucina, tiene un proceso ahí mental extraño, un proceso que no controla, por lo que no controla tampoco toda la información que tiene y al final pues se desecha y luego lo que se hace es se prohíbe y se persigue. Ahí ya se mete también el cannabis, que es una sustancia como muy normal y muy natural, que en 1912 es cuando se prohíbe. En 1912 es el año donde se prohíben todas las drogas. Se prohíben las opiáceas, se prohíbe la cocaína y se prohíbe también el cannabis. Lo que pasa es que el cannabis, como empezamos luego ya la Primera Guerra Mundial, perdón, en el 14, para los trajes y para las cuerdas es fundamental lo que es el cáñamo, lo que es la planta. Entonces ahí se vuelve a legalizar para que se pueda hacer cosechas enormes para que se abarate el tema de los trajes y de las cuerdas que tanto se necesitaban para esa guerra. Cuando termina la guerra, pues otra vez se vuelve a prohibir porque se ve que eso no sale rentable a la hora del gobierno. Entonces se prohíbe, la India dice que no, que está dentro de su cultura y hay una pequeña guerrilla, pero bueno. El opio lo mismo, ¿no? Luego está la guerra de los ingleses para manejar la India, que diga China, que meten ahí la guerra del opio, que es otra completamente manipulación para intentar tener drogada a esa población y encima estar vendiéndoles una sustancia que ellos manejaban, pero que no viniera aquí a Europa. Y luego ya sabemos que cuando ha venido, en los años 80, por ejemplo, cuando vino aquí a España el opio, lo que es la heroína, venía tan manipulada o se vendía tan manipulada que al final hubo tantísimo muerto con la jeringuilla puesta en los años 80, principios de los 90. Menos mal que eso ya se cambió, se sustituyó por otro tipo de drogas y ya pues al parecer sigue habiendo muchísimo gasto en drogas, pero ya las mezclas no son tan fuertes o las drogas no son tan fuertes y ya no se genera ese número de muertes tan desproporcionados. Pero vamos, que las drogas siempre han estado ahí. Ahora puede haber drogas incluso más difíciles de conocer y de tratar, como es la burundanga, una sustancia que te quita la voluntad, pero no te deja inconsciente.
Entonces se utiliza para violaciones, para robos, para hacer que la persona vaya al cajero o firme cosas sin estar en su estado consciente, pero sí estar en un estado en el que sí puede hacer determinadas cosas a voluntad del que le ha puesto la sustancia. Por eso estamos en un momento mucho más peligroso a la hora de las sustancias. Es bueno que sí tengamos en cuenta que las drogas han estado y estarán siempre con el ser humano. Yo no conozco a nadie que sea adicto a la lejía o al amoníaco. Siempre estamos adictos a algo que me produce una sensación de bienestar, una sensación de placer. Eso es lo que produce una droga. Entonces tenemos que empezar a explicarle a esta juventud que está muy bien el uso de las drogas. Lo malo es el mal uso de las drogas o el exceso de ese uso de las drogas. O la manipulación que tienen determinadas drogas que producen tanto daño realmente al cerebro o al aparato locomotor o lo que es a los órganos internos del ser humano. Simplemente quería que sí tuviéramos conciencia de que no es malo la droga en sí, sino el mal uso de las drogas, para que sí podamos explicarle a esta juventud que tenga conciencia de lo que toma, de lo que hace y de cómo lo lleva adelante. Soy Manuel López Espino y encantadísimo de todo aquel que se quiera suscribir a mi canal.